Hola a todos, yo soy el doctor Gabriel y vamos a hablar ahora sobre biología para la UNAM, ¿no? Nosotros somos Cursos Premed, chequen en nuestra página cursospremed.com, aquí viene el enlace de la página, vamos a contestar algunas preguntas de biología específicamente para la UNAM. Cualquier duda, pregunta me van diciendo en el chat, los voy leyendo y ya los vamos contestando. Primera pregunta. Estructura cercana al núcleo cuya función es intervenir en la división celular y nos dan cuatro opciones. Nos dicen, 1, aparato de Golgi, centriolo, mitocondria o lisosoma. ¿Cuál de estas estructuras, lo voy a hacer zoom para que puedan ver mejor, corresponde o tiene que ver con la división celular? ¿Quién tendría que ver con la división celular? Comenten, los leo. ¿Quién tiene que ver con la división celular? Aparato de Golgi, ¿para qué sirve el aparato de Golgi? Vamos a ir anotando acá, ¿para qué sirve el aparato de Golgi? El aparato de Golgi siempre tiene que ver con yo lo llamo la paquetería, el DHL, el FedEx de lo que vendría siendo la célula. El aparato de Golgi sirve para formar vesículas, ¿no? Forma vesículas de transporte, ¿no? Entonces el aparato de Golgi en sí no tiene nada que ver con lo que vendría siendo la división celular. Ese sirve para transporte de sustancias. La mitocondria tiene una función muy bien establecida. ¿Qué hace la mitocondria? Energía. ¿Sí? La mitocondria es el centro eléctrico o la central eléctrica de lo que viene siendo la célula y por lo tanto me permite la producción de energía. Mientras que el lisosoma es un estómago, ¿no? Tiene enzimas que ayuda a degradar sustancias que ya no ocupamos en la célula. Y el centriolo, ¿qué es el centriolo? El centriolo es una serie de microtúbulos que se encuentran cerca del núcleo y que tienen que ver con la división celular. Si alguna vez han visto una célula en división celular, no, lo que suele pasar es que se forman los famosos usos mitóticos. Los usos mitóticos es cuando vemos el dibujito de la célula que hace esto, ¿no? Tenemos una célula que se está dividiendo y empezamos a ver unos hilos como cuerdas de guitarra que atraviesan de lado a lado a la célula y tienen un punto de apoyo o un eje central a los lados de la célula que es donde se están agarrando estos usos mitóticos. Estos que vemos acá son los centriolos, específicamente en su centriosoma. Nosotros tenemos dos centriolos que se separan y que son el punto de fijación de estos usos mitóticos que son microtúbulos que ayudan a desplazar los organelos en dos divisiones diferentes. Lo deben de ver como si fueran centrales de los trenes. Imaginen que los usos son vías de tren que ayudan a que los organelos se muevan a la derecha y a la izquierda de la célula para tratar de separarlos en mitad y mitad. Es como cuando se meten en un cuarto y quieren separar las cosas si comparten cuarto con una hermana o un hermano, ¿no? Y quieren separar, este es mi lado y este es tu lado, ¿no? Tus cosas de un lado y mis cosas del otro lado. Lo mismo hacen los usos mitóticos, permiten que los organelos, una vez divididos, se separen en dos espacios diferentes y el punto de apoyo de estos hilos son los centriolos, ¿no? Que se encuentran en los extremos y originalmente están cerca de lo que vendría siendo el núcleo y por eso los centriolos son los que intervienen en la división celular. Si les preguntan quién interviene en la división celular, los centriolos, porque son los puntos de fijación de los usos mitóticos, tienen que ver con este proceso. Respuesta correcta, la B. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí, los que están conectados. Sí, no, tal vez. Fagocitosis, lisosomas. O sea, no sé qué tiene que ver fagocitosis, pero bueno. Ok, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Perfecto. Siguiente pregunta. Nos dice, energía utilizada en la fase oscura de la fotosíntesis. Y nos da cinética, dinámica, química o luminosa, ¿no? ¿Cuál es la energía que utilizamos en la fase oscura de la fotosíntesis? Comenten. Es un examen de biología para la UNAM, para quien pregunta. Ok, luminosa, química, luminosa. Algunos dicen que la C. Ok, vamos a ver. Primero, cuando hablamos de la fotosíntesis tenemos dos fases que hay que recordar. Tenemos una fase que se conoce como fase lumínica y tenemos una fase que se conoce como fase oscura, ¿no? Son primero la lumínica y luego la oscura. Estas dos fases, ¿sí? Se llaman así por el requerimiento no de la energía solar. Es muy común o muy entendido
que cuando hablamos de fotosíntesis, utilizamos la luz del sol para poder sintetizar lo que vendría siendo moléculas orgánicas en términos generales, ¿no? Pero este proceso de utilizar agua y dióxido de carbono, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis agarra agua, ¿sí? Y dióxido de carbono y va a formar ¿qué? Azúcar, ¿no? Azúcar y aminoácidos, sobre todo azúcar en esta parte de la reacción. Esa es la función de la fotosíntesis. Toma agua y dióxido de carbono y forma azúcares utilizando luz del sol. Ese es el resumen de la reacción. Pero esto se divide en dos procesos. Primer proceso, cuando utilizamos la luz o la energía lumínica, se llama fase lumínica de la fase iluminada o lumínica de lo que es la fotosíntesis. Y esto utiliza la luz del sol para convertir el agua, ¿sí?, en oxígeno específicamente y formar energía en forma de ATP, ¿sí?, y poder reductor en forma de NAD-fosfato reducido. La primera parte utiliza, ¿sí?, energía solar o energía lumínica para formar energía química en forma de ATP y en forma de poder reductor. Entonces, en la primera fase formamos energía química y después, durante la fase oscura, utilizamos la energía química para convertir el dióxido de carbono en azúcar como fuente de carbono, ¿no? Esta energía en forma de ATP es utilizada para convertir el CO2 en azúcares. Y finalmente aquí obtenemos la glucosa, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, vean, en la fase lumínica utilizamos energía solar y formamos energía química. Y luego en la fase oscura utilizamos esta energía química previamente formada y formamos finalmente los carbohidratos. Porque recuerden, el resumen de la fotosíntesis es de que yo tomo agua y CO2 y formo azúcares o carbohidratos, ¿no? Primero utilizo energía lumínica en la fase lumínica, ¿sí? Y luego en la fase oscura utilizo energía química que formé durante la fase lumínica, ¿no? Respuesta correcta, la C. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no, tal vez? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Comenten, comenten. Denle like y compartir, por favor, para que lleguemos a más personas y comenten si estamos de acuerdo. Sí, correcto, perfecto. Sale, entonces, energía química. En la fase oscura siempre es energía química. En la fase lumínica, pues energía lumínica, ¿no? Ok, y en la fase lumínica se forma oxígeno y en la fase oscura se forman los azúcares y aminoácidos también. ¿Dónde se encuentra la glucosa que sale de la fotosíntesis? Precisamente en las plantas, ¿no? Recuerden que el azúcar no tiene solamente funciones energéticas, para las plantas también tiene funciones estructurales. Es el famoso almidón. Recuerden que las plantas almacenan azúcar en forma de almidón, mientras que nosotros almacenamos azúcar en forma de... ¿Cómo almacenamos azúcar nosotros los animales? Glucógeno, ¿no? Sí, nosotros almacenamos en forma de glucógeno. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué distingue estructuralmente el ADN del ARN? ¿Cuál es la diferencia estructural entre un ADN y un ARN? ¿Cuál sería? Inciso A, enlace fosfodiéster. Inciso B, el azúcar, la orientación de la hélice o el grupo amino. Vamos a ver, ¿qué es un ADN-ARN? Cuando hablamos de biomoléculas, ¿no? Cuando hablamos de biomoléculas, tenemos muchos tipos de biomoléculas. Tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, tenemos las proteínas y tenemos los ácidos nucleicos. Yo primero voy a hablar, por ejemplo, de las llamadas, de los elementos que conocemos como ácidos nucleicos. Cuando yo digo ácido nucleico, me refiero a dos cosas, al ADN y al ARN. Este ADN y ARN está formado de elementos más pequeños, ¿no? Son pequeños elementos unidos entre sí que se conocen como nucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres componentes. Sería un azúcar, tendríamos una base nitrogenada y tendríamos, ¿cuál me falta? Un grupo fosfato. Le pongo la P de fosfato,
¿no? Entonces, las bases nitrogenadas ya las conocen, a pesar de que no las recuerdan, las han escuchado. Son las que conocemos como adenina, guanina, ¿qué otra? Citosina, ¿qué otra? Uracilo, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Cuál me falta? Timina, correcto. Y existen un buen más, ¿no? Nada más que son las más comunes que nosotros manejamos. Esas son las bases nitrogenadas, ¿no? Tenemos azúcares, pero los azúcares también tenemos dos tipos de azúcar. ¿Qué tipo de azúcar tenemos cuando hablamos de nucleótidos? Tenemos la ribosa, ¿sí? Y una ribosa, pero que le falta un oxígeno en el carbono 2, que ¿cómo se llama esa ribosa? Desoxirribosa, porque le falta un oxígeno, correcto, ¿no? Y por eso, cuando hablamos del ADN y el ARN, el ADN, la D es de desoxirribosa, mientras que el ARN, sí, la R es de ribosa. Entonces, el azúcar es diferente entre el ADN y el ARN y por eso la respuesta correcta a esta pregunta sería el tipo de azúcar que tenemos, ¿no? El azúcar es diferente entre el ADN y entre el ARN. Uno tiene desoxi y otro tiene ribosa en general. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Comenta por ahí. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Entonces la diferencia sería el azúcar. El grupo amino no, si bien cambia la base nitrogenada, no es lo mismo la base nitrogenada que el grupo amino, ¿sí? El grupo amino es un grupo funcional, es nitrógeno colocado con hidrógenos por ahí y eso lo tienen todos, ¿no? Eso no cambia entre sí, lo que cambia es la base nitrogenada, porque también vamos a entrar al tema de timina contra uracilo y toda esa cuestión, pero eso es aparte. Entonces aquí la respuesta sería el azúcar. Vámonos a la siguiente pregunta. Borrando. Rápidamente vamos a la siguiente. La reproducción sexual de los organismos pluricelulares se caracteriza por 1. Da organismos idénticos. 2. Producción de grandes cantidades de espora. 3. Sucede siempre dentro del cuerpo de los progenitores. Y la D. La fusión de las células haploides especializadas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, cuando hablamos de reproducción, comenten primero, cuál creen que sea. A, B, C o D. A, B, C o D. Comenten. A, B, C o D. ¿Quién da más? D. Muchos dicen D. Ok, vamos a hablar. Cuando hablamos de reproducción, tenemos dos tipos de reproducción esencialmente. Tenemos la reproducción sexual, ¿no? Y tenemos la reproducción asexual. Diferencias entre sexual y asexual. Ok, sexual generalmente tiene un proceso conocido como meiosis, ¿no? La formación de gametos. Es decir, existe un padre, existe una madre, ¿no? Mamá abeja y papá abeja se juntan, ¿no? Y se besan, ¿no? El típico charla que tienen con los papás. Esta meiosis depende de la presencia de dos organismos diferentes que comparten material genético distinto entre sí y forman a un tercer individuo que es totalmente distinto a los anteriores, porque es una combinación, ¿no? Y somos una combinación de nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la meiosis, formamos los llamados gametos. Los gametos tienen el llamado espermatozoide o el ovocito, tienen la mitad de la información genética del papá y la mitad de la información genética de la mamá, para que al juntarse formen el complemento entre sí. Estos se conocen como células ¿qué? ¿De qué tipo? ¿Cómo se le llaman a las células que contienen la mitad, ¿sí?, del material genético? O la mitad de los cromosomas. ¿Cómo se le llama eso? Es característico de la reproducción sexual. Y les doy un tip. Cuando tienen el material genético completo, la combinación de los cromosomas combinados se le conoce como diploide, ¿sí? Pero cuando tenemos la mitad, como bien están comentando, se le conocen como haploides, correcto. Entonces, el espermatozoide haploide y el ovocito haploide se unen para formar un cigoto, que es ya la fecundación, que sería un diploide, ¿no? Tomamos uno y uno, mitad y mitad, y formamos uno completo. Pues la palabra unión de haploides o la función de haploides es una característica de la reproducción sexual. En la reproducción asexual, la típica división es la mitosis, las divisiones celulares. Es un clon, ¿no? Literalmente yo soy un único individuo y me duplico.
Creo un clon perfecto. Ahí lo que pasa es que se forman organismos genéticamente idénticos, porque no hay variación de raza, ¿no? Y yo me estoy copiando, soy una copia tal cual y no hay una diferencia genética entre yo y mi clon, ¿no? Entonces, ahí, palabras clave a recordar: reproducción sexual, habla de mitosis, habla de sucesores o copias idénticas, mientras que la reproducción sexual habla de meiosis, habla de gametos, habla de haploides y habla de organismos diferentes a los padres. ¿Estamos de acuerdo? Las células, por ejemplo, se reproducen por mitosis, correcto, ¿no? Ahí estamos proliferando las células, ¿no? Pero no hay como tal un evento de reproducción. Ok, la mayor parte de las mutaciones inocuas, entonces la respuesta correcta acá arriba sería la D, ¿no? Luego, la mayor parte de las mutaciones inocuas son neutras, son esenciales para la sucesión, replicación, evolución o la transcripción. ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la C? Mutaciones inocuas hace referencia a cuando hay unas variaciones de las bases nitrogenadas que condicionan que leamos un código genético diferente. Nuestro código genético, hace rato hablábamos de lo que vendrían siendo los nucleótidos, ¿no? Y yo les decía, las bases nitrogenadas de los nucleótidos pueden ser adenina, pueden ser guanina, pueden ser citosina, pueden ser timina, pueden ser uracilo, ¿no? Si fuéramos de ADN no pondríamos uracilo, pero adenina, guanina, citosina y timina. Hay veces, esto se lee como un código genético, los famosos tripletes o codones, ¿no? Que yo tengo adenina, adenina, guanina y luego tengo timina, citosina, guanina, y estos códigos se traducen en aminoácidos, ¿no? Yo puedo convertir adenina, adenina, guanina y esto se va a convertir en el aminoácido A. Y timina, citosina, guanina se convierten en el aminoácido B. Ese es el famoso código genético. Una serie de 3 bases nitrogenadas codifican en mi código genético cómo formar un aminoácido o qué aminoácido va en la proteína. Recuerden que el ADN sirve para formar proteínas. Entonces es una receta de cocina, ¿no? Esas 3 órdenes de bases nitrogenadas me van dando una secuencia de aminoácidos que yo estructuro. A veces esta secuencia de aminoácidos puede mutar y formar enfermedades graves, ¿no? Enfermedades cromosómicas importantes. O hay veces que puede haber variaciones genéticas y no provocar una incompatibilidad con la vida o una enfermedad. Simplemente me tocó que yo soy diferente al resto, tengo un aminoácido diferente, tengo una proteína diferente, pero no me está provocando un daño o una enfermedad. Yo sigo siendo funcional, pero soy diferente a lo que debía de haber sido. A eso se le conoce como variación genética. ¿Y eso es parte de qué? ¿Cuál sería? ¿Cuál comentan ahí? La B, la C. ¿Okay? Las mutaciones inocuas son esenciales para la evolución. ¿Por qué evolucionamos? ¿Por qué evolucionamos? La evolución básicamente es la adaptación de los seres más aptos, es la supervivencia de los seres más aptos, ¿no? El cuerpo no cambia por el ambiente, ¿no? Y las especies no cambian por el ambiente. Lo que pasa es que normalmente nosotros, siempre que nace un nuevo hijo, es diferente a nosotros. Tiene una mutación, tiene una variación genética. Hay pequeños cambios en el ADN que condicionan que se creen nuevos organismos distintos a los padres, ¿no? Y a veces esas mutaciones son mejores para el ambiente en el que vivimos, son mejores para tolerar la luz solar porque hay demasiado sol y se está destruyendo la capa de ozono, son mejores para vivir en un ambiente con menos oxígeno, son mejores para vivir en un ambiente con altos niveles de nitrógeno, con altos niveles de CO2. Las mutaciones constantes es lo que permite que se dé la evolución, no porque mutemos por el ambiente, sino de que siempre hay mutaciones y la evolución lo único que hace es seleccionar a esas golpes de suerte que son aptas para sobrevivir en el ambiente en el que estamos viviendo. Siempre hay una lotería. Siempre que nacen nuevas personas hay pequeñas variaciones y algunas variaciones son mejores para sobrevivir que otras, ¿no? Ok, siguiente. Transcripción no, porque la transcripción sería la formación de ¿qué? La transcripción. La formación de ARN a partir de ADN no tiene nada que ver con este proceso. La replicación es copiar ADN en ADN, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con ese proceso. Siguiente pregunta. Ocupa de los ordenamientos de los grupos de especies semejantes. ¿Quién se encarga de ordenar las especies? Sería la pregunta.
Y la respuesta sería A, ecología, B, fisiología, C, genética o taxología. Taxonomía, correcto. Ok, la D, correcto, ¿no? Ecología es el estudio de los ecosistemas. Fisiología, el estudio de las funciones, ¿no? Celulares o del organismo. Y genética, el estudio de los genes. Taxonomía, taxo viene de ordenamiento. Nomía viene de norma. Si la norma para ordenar las especies, las reglas para el ordenamiento de las especies, es la traducción tal cual de taxonomía, ¿no? Taxo es cuando hablamos, por ejemplo, del reino, ¿sí? Cuando hablamos cuando estamos hablando de reinos, ¿no? ¿Qué más? Cuando hablamos de dominios, sea dominio, reino, divisiones, sí, clases, orden, ¿no? Todas esas clasificaciones de las diferentes especies, sí, es lo que conocemos como la taxonomía. ¿Estamos de acuerdo? Familia, correcto, ¿no? Ok, son componentes abióticos. Siguiente pregunta, ¿son componentes abióticos? Sí, son componentes abióticos de los ecosistemas. ¿Qué significa abiótico? Es biótico, que significa vida, y a, que es un prefijo que significa ausencia o carencia de. Por lo tanto, cuando decimos abiótico, estamos hablando de algo sin vida, ¿no? Entonces, abiótico es sin vida. Por lo tanto, me está preguntando de los ecosistemas, ¿qué elementos que tengo acá carecen de estar vivos o no tienen vida? Y me dice heterótrofos, autótrofos y desintegradores. Cuando hablamos de heterótrofos, autótrofos son las plantas. ¿Qué es autótrofo? Porque viene una pregunta adelante. ¿Qué es autótrofo? ¿Qué sería autótrofo? Comenten por ahí. ¿Qué es autótrofo? Heterótrofo. Que tienen autótrofo es que tienen la capacidad de aprovechar, de producir su propio moléculas orgánicas a partir de moléculas no orgánicas, como las plantas. ¿Qué es una molécula orgánica? Una molécula orgánica son lo que discutimos, azúcares, aminoácidos, de lípidos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo tengo que comer glucosa, ya hecha glucosa. Yo no puedo agarrar oxígeno, yo no puedo agarrar agua y CO2, que serían moléculas inorgánicas, y convertirlas en azúcar. Como yo no puedo hacer eso, yo tengo que comer el azúcar, yo soy heterótrofo. Yo necesito que me den las moléculas orgánicas. Mientras que las plantas, si pueden agarrar moléculas no orgánicas y convertirlas en moléculas orgánicas. A eso se le llama autótrofo. Autótrofo es que puedes formar tus propias moléculas orgánicas. Heterótrofo, que necesito consumir moléculas ya orgánicas, ya creadas. Humanos, heterótrofos. Plantas, autótrofos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. ¿Quedamos claro? Por lo tanto, aquí estamos hablando de plantas, animales, ¿no? De cosas que ya están vivas, ¿no? Luego, soles, nutrientes y autótrofos. Como autótrofos son las plantas ya están vivas. Así como ya dijimos que esto es sin vida, esto lo cancela. Autótrofos también se cancela, ¿no? Especies, poblaciones y comunidad. A ver, de entrada, una especie está viva también y por lo tanto tampoco cuenta como algo no vivo, ¿no? Correcto, unos crean, sí, por ahí comentaban de que sí, unos pueden crear sus moléculas orgánicas y otras necesitan que ya les pasen las moléculas orgánicas. Y finalmente, energía, nutrientes y temperaturas son componentes de los ecosistemas que no están vivos. La energía no está viva, los nutrientes no están vivos, la temperatura no es un elemento vivo, son los elementos abióticos de los ecosistemas, ¿no? Todos los demás son entes vivos. Por ahí los invito, aquí viene nuestra página web, cursospremed.com. Métanse ahí, tenemos algo llamado el Club Premed. Inscríbanse al Club Premed, es una plataforma gratuita para todos aquellos que van a presentar examen de admisión a medicina, ¿no? En diferentes universidades del país. Y ahí vienen bancos de preguntas, ahí se va a subir esta clase que tengo completa, ¿no? Contestando preguntas se va a subir completo al Club Premed. Hay simuladores, hay unas cuantas guías. En nuestra página cursospremed.com se encuentra el acceso para registrarse al Club Premed. Así que vayan a la página por ahí.
Siguiente, interacción entre dos especies con ambas resultan beneficiadas. ¿Cómo se llama la interacción entre dos especies donde ambas resultan beneficiadas? ¿Cuál sería? ¿Neutralismo, mutualismo, competencia o comensalismo? Nos dicen que la D, nos dicen que la D. ¿Qué otras, qué otras, qué otras? La B, unos dicen que la B, unos que la B. Nadie dice. Ok, vamos a ver. Neutralismo. El neutralismo, no digo que sea la correcta, el neutralismo hace referencia a cuando dos especies conviven, pero ninguna se beneficia de la otra. Ni se perjudican, ni se ayudan, ¿no? Y son como esos compañeros de la escuela con los que convivimos, no nos llevamos mal, pero pues ni me da ni me quita, ¿no? Entonces, neutralismo, convivimos y ni nos topamos, ¿no? Mutualismo hace referencia a una convivencia donde ambos resultamos beneficiados. Así que la respuesta correcta es la B. Mutualismo es los dos convivimos, pero los dos resultamos beneficiados. Siguiente, competencia. Competencia no es porque cuando hablamos de competencia estamos discutiendo que que competimos o nos estorbamos. Aquí no hay beneficio, al contrario, una especie se estorba a la otra. Normalmente la competencia es cuando combatimos por recursos. Ejemplo, los dos comemos no sé, aves, la misma especie de aves. Somos dos especies que las dos alimentamos de la misma especie de aves. Entonces, si yo como demasiado, estoy afectando a la otra especie porque se va a quedar sin alimento. Somos competidores entre sí. La convivencia donde el hecho de que uno se esté consumiendo el recurso del otro hace que compitan entre sí. Competimos por el agua, competimos por el hábitat, competimos por el alimento, ¿sí? Eso se le conoce como competencia. Siguiente, comensalismo. ¿Qué será comensalismo? El término comensal ya lo han visto. ¿Dónde han escuchado los términos comensales? Ah, miren, un comensal, dicen. Es un término que se utiliza generalmente por ahí en la vida cotidiana. ¿No lo he escuchado alguna vez? ¿Dónde? ¿Qué son los comensales? En los restaurantes, exacto, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante, tú eres un comensal. ¿Por qué? Porque como, ¿no? Sí, exactamente, comer. Sí, más que un cliente es alguien que va a comer específicamente, ¿no? Entonces, en los restaurantes no encontramos exactamente un comensal, es aquel que va a comer. Los comensales son especies que se pegan a otras para comer de ellos. Ejemplo, han visto en las series de Discovery Channel, ¿no? Cómo hay tiburones que tienen un montón de pescaditos pegados a ellos y que se están comiendo sus parásitos, ¿no? Esos, eso es lo que vendría siendo, sí, eso es lo que vendría siendo exactamente los tiburones que tienen pegado un montón de peces que se comen sus parásitos, sí, o todo lo que tienen en la piel los tiburones. Eso le llaman comensales porque se están alimentando, sí, del hábitat del otro. El tiburón realmente no saca un beneficio, sí, tampoco lo perjudica, lo cual es importante porque me mencionan por ahí, alguno mencionaba la garrapata. No, porque aquí es importante de que el que está comiendo no afecta, ¿sí? No afecta al otro organismo, ¿sí? Sino únicamente su función es yo me pego a ti y como de ti. Y como de ti, pero no te estoy dando como tal un beneficio o algo. Yo me estoy beneficiando al poder comer de ti. Ok, entonces la respuesta correcta aquí quedamos que es el mutualismo. Siguiente pregunta. Estas no, vamos a la siguiente. Relaciona los organismos autótrofos, ¿sí?, con los heterótrofos, con los ejemplos correspondientes. Ya quedamos que autótrofos son esos organismos que pueden producir a partir de moléculas inorgánicas, moléculas orgánicas. Y los heterótrofos son los que necesitan moléculas orgánicas para alimentarse. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? ¿Qué es autótrofo y qué es heterótrofo? Autótrofo, yo puedo producir mis moléculas orgánicas a partir de moléculas no orgánicas. Y los heterótrofos necesitan moléculas orgánicas. Entonces me dice el primer ejemplo, me dice autótrofo con heterótrofo. Primero, las cianobacterias utilizan agua, ¿sí?, para la producción de oxígeno. ¿El agua es una molécula orgánica o inorgánica?
¿El agua es orgánica o inorgánica? Orgánico, dicen unos ahí. Sí, pero ¿por qué? Me están contestando, pero... El agua es una molécula inorgánica. Acuérdense que las moléculas orgánicas son la glucosa, los lípidos, los carbohidratos, los aminoácidos. No son las llamadas biomoléculas. Por lo tanto, el agua, al igual que la fotosíntesis, decimos que la fotosíntesis es de autótrofos, ¿no? Es agua y CO2 y forman azúcar. El agua es inorgánica, por lo tanto, este está tomando moléculas inorgánicas. Este es autótrofo. Le vamos a poner aquí. Autótrofo, porque toma agua. Luego, siguiente, las bacterias intestinales aprovechan nutrientes orgánicos. Aquí me está dando la clave. Si utilizan nutrientes orgánicos, ¿qué sería? Las bacterias intestinales, ¿qué serían? Si utilizan nutrientes orgánicos. ¿Qué serían si utilizan nutrientes orgánicos? Las bacterias intestinales utilizan nutrientes heterótrofos, correcto. Lo vamos a poner acá. Luego, las plantas utilizan energía lumínica para producir carbohidratos. Energía lumínica y producen carbohidratos. ¿Qué son las plantas? ¿Las plantas qué son? Autótrofos. Está tomando energía de la luz solar, que es algo inorgánico, y lo están convirtiendo en carbohidratos orgánicos, ¿no? Y una levadura se alimenta de glucosa. ¿La glucosa es orgánica o inorgánica? ¿La glucosa qué es? ¿Orgánica o inorgánica? ¿Qué sería la glucosa? ¿Orgánica o inorgánica? Orgánica, por lo tanto, eso también sería heterótrofo, ¿no? Entonces tenemos, sí, autos serían la A y la C. Entonces, uno sería con A y C. Aquí está, 1A y C. Y la 2 sería con la B y la D. Respuesta correcta, la B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo de cuáles son? Ok. Siguiente pregunta. Relaciona las células eucariotas y las procariotas con sus características. ¿Qué características tienen? Vamos a ver. Procariota. ¿Qué es procariota? Procariota significa... ¿Qué significa? Bueno, vamos a explicarlo más en eucariota. ¿Qué significa eucariota? Eucariota significa núcleo verdadero. Normalmente las células las podemos clasificar en dos grandes grupos, procariota y eucariota. Las procariotas son células o organismos más simples, más primitivos. Las bacterias son procariotas. Son organismos sencillos, son organismos carentes de un núcleo o de una membrana nuclear. Y siempre el ejemplo más característico son bacterias. Bacterias, siempre. No recuerden, las bacterias son procariotas. Y los organismos más complejos, como lo que vendrían siendo nosotros o los animales, somos eucariotas. Son organismos un poco más complejos y que euco significa núcleo verdadero y hace referencia a que sí tenemos una membrana nuclear característica bien delimitada, ¿no? Otra, las procariotas suelen ser más pequeñas y las eucariotas suelen ser más grandes. Vamos a ver algunas características. Tamaño de 1 a 10 micras. El tamaño pequeño de 1 a 10 micras, para que lo tomen de referencia, esto es característico de las procariotas. Arriba de 10 micras, en realidad lo manejan arriba de 5, pero arriba de 10 micras, ¿sí? Aquí nos está hablando que son eucariotas. Menos de 10 micras, procariota. Más de 10 micras, eucariota. ¿Sí? Segunda, reproducción por mitosis. La división celular. ¿Cómo nos reproducimos nosotros que somos eucariotas? ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo nos reproducimos? ¿Mitosis o meiosis? Tomando en cuenta que la meiosis es cuando formamos gametos como el espermatozoide y el óvulo. ¿Cómo nos reproducimos? ¿Mitosis o meiosis? Nosotros por meiosis, correcto. Nosotros formamos para la reproducción, no para la división plenamente, ¿no? Para la reproducción nosotros formamos espermatozoides y óvulos, ¿no? O ovocitos específicamente.
y somos eucariotas, mientras que las procariotas únicamente se reproducen por mitosis. Por lo tanto, cuando hablamos de mitosis, también estamos hablando de procariota. Segundo, cromosomas múltiples. La cantidad de cromosomas también es una diferencia entre las procariotas y eucariotas. Generalmente, las procariotas tienen menos cromosomas, ¿no? Suelen ser 1 o 2 cromosomas básicos, porque su ADN es más pequeño, es circular, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de cromosomas múltiples, como nosotros que tenemos 23 pares de cromosomas, esto es una característica de las eucariotas, múltiples cromosomas eucariotas. Y finalmente, el ADN circular en el citoplasma. Esa es una característica de las procariotas, porque en vez de estar en el núcleo el ADN como en las eucariotas, como no hay núcleo en las procariotas, el ADN queda flotando en lo que vendría siendo el citoplasma, queda en una forma circular. Si yo veo una eucariota, yo tendría un núcleo y aquí tengo el ADN adentro del núcleo. Pero cuando yo veo la procariota, como no hay núcleo, el ADN se desparrama circularmente en todo el citoplasma y no queda delimitado en un núcleo como tal, ¿no? Entonces, ADN circular es de procariota, ¿no? Vamos a ver. Entonces, euca, proca. ¿Qué tendríamos? Procariota quedamos que era ¿qué? Reproducción por mitosis, ¿no? Que sería la B. Y ADN circular, que sería la D. B y D, ¿cuál sería? La B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La B sería la respuesta correcta. Sí, por ahí lo de los cromosomas múltiples lo marcaría como un tamaño de 1 a 10 micras, lo toma como si fuera eucariotas. Es que de las procariotas maneja de 0.1 a 5 micras, ¿no? Ahí lo del tamaño es mucho de la bibliografía que lo manejan, ¿no? Si lo investigan, incluso van a encontrar de 0.1 a 5 micras. Aquí maneja que de 1 a 10 lo está tomando probablemente como eucariota. Pero si nos vamos a las más representativas, que es la mitosis y el ADN circular, yo tomaría como respuesta correcta la B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, respuesta correcta la B. Siguiente pregunta. Durante la fotosíntesis se rompe una molécula de agua para producir inicialmente ¿qué? Durante la fotosíntesis se rompe una molécula de agua para producir inicialmente ¿qué? ¿Qué producimos durante la fotosíntesis? 1. Glucosa. 2. Monóxido de carbono. 3. Oxígeno. 4. Dióxido de carbono. ¿Cuál sería? Unos dicen la A, otros dicen la B, otros dicen que la C, otros dicen que la A. A ver, si nos fuéramos en términos genéricos, pudiesen decir que la glucosa. Sin embargo, está diciendo inicialmente. Realmente, cuando hablamos de la fotosíntesis, yo tomo agua y CO2, ¿no? Y sí, el agua y el CO2 forman glucosa, eso es correcto, pero si hablamos en términos generales. Si solo hablo del oxígeno y hablo de la fase lumínica, durante la primera fase yo tomo, en la fase lumínica, tomo agua y la oxido a oxígeno. Y durante la fase oscura es donde yo tomo CO2 y lo convierto en glucosa. ¿Sí? Entonces, realmente si vamos a detalles en la fotosíntesis, es durante la fase lumínica donde yo convierto el agua en oxígeno, no directamente en glucosa. Así que aquí la palabra clave es inicialmente, ¿no? La respuesta correcta es la C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Sí, bueno. Siguiente pregunta. Durante el proceso anaeróbico de la fermentación, es decir, anaeróbico significa sin oxígeno. Sí, durante el proceso anaeróbico de la fermentación, el ácido pibúrico se convierte en etanol. En etanol es un alcohol. Y dióxido de carbono. De manera similar, cuando estamos haciendo ejercicio y no tenemos oxígeno o tenemos fatiga, el ácido láctico se acumula por una fermentación que se llama ¿cómo? Entonces,
Cuando yo fermento, la fermentación es una forma de producción de energía o de aprovechamiento de la glucosa, pero sin oxígeno. Nosotros fermentamos. Yo puedo convertir el piruvato en etanol o puedo convertir el piruvato en ácido láctico. Las bacterias generalmente convierten el piruvato del azúcar, de la reacción de la glucólisis, en etanol. Y eso se llama fermentación alcohólica. Es el proceso por el cual forman alcohol. Y lo han visto ya, por ejemplo. ¿Han visto cómo se hace el vino? ¿A partir de qué se hace el vino? ¿A partir de qué formamos vino? Comenten por ahí, ¿de dónde se forma el vino? De la uva, y la uva tiene azúcar, y el azúcar se convierte en piruvato, y el piruvato se convierte en etanol, y formamos alcohol, ¿no? Y por eso se pueden embriagar con el vino, ¿no? Un vinito. Luego, también podemos agarrar el azúcar y convertirlo en ácido láctico. Eso es lo que hacemos nosotros. En el músculo yo puedo producir energía y convertir el piruvato en lactato cuando no tengo suficiente oxígeno. Y me permite producir por lo menos 2 moléculas de ATP durante la glucólisis anaerobia, la glucólisis asecta. Y cuando yo formo de piruvato lactato, se conoce como fermentación láctica. Fermentación láctica. Por lo tanto, la formación de etanol es fermentación alcohólica y la formación de ácido láctico es la fermentación láctica, ¿no? Y hay una fermentación acética, también se puede formar ácido acético, puede ser otra reacción, ¿no? Alcohólica, láctica. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Recuerden las uvas, también el lanche curtido, ¿no? El tequila, que viene del agave. Casi todo el alcohol se forma a partir de carbohidratos que se dejan fermentando. La piña colada, ¿no? Sí, no sé si han visto cómo los jugos o casi todas las frutas, cuando se dejan un rato, se ponen ese olor y ese saborcito a alcohol, ¿no? No sé si el tepache, correcto, todo eso, ¿qué hacen? Uno, pues ponen azúcar y dos, lo tapan para que no tengan oxígeno y después las bacterias fermentan y convierten alcohol, ¿no? Entonces, saber química les permite formar alcohol en su casa. Ok, proceso resultante del ciclo celular. Replicación, proliferación, duplicación de las enzimas y plásmidos o formación de la pared celular, ¿no? Aquí, ¿cómo se llamaría? Cuando hablamos de la formación de la pared celular, cuando hablamos de ciclo celular, el ciclo celular es la parte donde tenemos la interfase, que son las famosas fases G1, la fase S, que es la fase de síntesis y duplicación del material genético, y la fase G2. Y luego tenemos una sección de la fase que se conoce como la fase M, que básicamente es la división celular o la mitosis. G1 y G2 vienen de crecer, así que G1 y G2 lo único que hacemos es engordar la célula, ¿no? La célula crece. Yo tengo una mitocondria, pero como la mitocondria la voy a partir en dos, ¿no? O yo tengo un lisosoma o yo tengo un retículo endoplasmático y como el retículo endoplasmático lo voy a partir en dos o mis proteínas las voy a partir en dos, bueno, los organelos los voy a partir en dos, yo los engordo y una vez que están grandes los puedo dividir en dos mitades y formar dos retículos endoplasmáticos, ¿no? Eso se llama como fase de crecimiento. La fase M es la fase S, corrijo, es la fase de síntesis. Es cuando duplico el material genético. Porque si yo tengo 23 pares de cromosomas y me voy a dividir en dos células, necesito tener el doble de cromosomas para que cuando se divide mi célula, cada uno quede con los mismos 23 pares de cromosomas. Esa es la fase M, ¿no? Y la fase G2 también es de crecimiento. Y la fase M es la fase de división, es propiamente cuando ya se separa una célula de la otra, que es la famosa anafase, telofase y todas las fases de división celular. Ok, entonces, a este proceso, cuando estamos hablando, dice proceso resultante del ciclo celular, ¿cuál sería la respuesta? Dice replicación del ARN. NEL, porque lo que se replica es el ADN. La replicación del ARN no es un proceso de la división celular. Duplicación de enzimas. No se duplican las enzimas, se duplican los organelos. Formación de la pared celular. Tampoco, no formamos pared celular. Dividimos la célula. El concepto que es correcto es la proliferación celular.
La formación de más células es lo que ocurre durante la división celular, correcto, la B. Okay, y luego tenemos otra pregunta relacionada, finalmente, que decíamos acá. Durante la fase G1, ¿qué pasa? Se suprime el daño, se forman replicones, se diferencian replicones o crece la célula. ¿Qué significa la G de la fase G? ¿Qué quedamos que significa la G? Viene de crecer en inglés, ¿no? Como grow, que es crecimiento. Pues la fase G viene de crecer. Por lo tanto, hace referencia a crecimiento celular. Exacto, grow por ahí, ¿no? Entonces, es de engorda. La fase G1 y la G2 es la etapa de engorda, ¿no? ¿Para qué? Para que nos partamos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sale pues. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahorita? ¿Nel? Perfecto. Ahí lo vamos a dejar. Recuerden, en Cursos Premed tenemos algo llamado el Club Premed para ustedes. En el Club Premed tenemos una plataforma gratuita donde se va a subir este y otros videos que hagamos de live. Váyanse a la página. Ahí está nuestro envío. Ahí pueden encontrar el enlace para registrarse y es una plataforma donde se suben los videos y tenemos exámenes simuladores para todos aquellos que van a hacer examen de admisión a medicina en cualquier universidad del país. Saludos a todos. Gracias por venir. Compartan, síganos y nos vemos en la próxima. Bye.